Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria. All right. I think we're ready to start our Bible class. Estamos listos, hermanos, para dar inicio a la lección de hoy. Estamos estudiando acerca de personajes favoritos de la Biblia y hoy nos corresponde estudiar a uno que en particular es muy importante, por lo menos para mí. So in this lesson we are studying about a few favorite Bible characters, and today we're trying to study a little bit about the Apostle John. In my case, it's one of my favorite characters of the Bible. I am not pretending to study like the whole Gospel of John today, but we're going to be looking at some important things. No pretendo, hermanos, amigos, estudiar toda la carta o el Evangelio de Juan. Sin embargo, pues vamos a estar viendo algunas cosas importantes con respecto a este personaje. En primer lugar, hacemos la pregunta, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Bueno, el apóstol Juan es uno de los primeros apóstoles que el Señor Jesús llamó al ministerio. Es lo que encontramos cuando revisamos los evangelios y también pues el suyo propio. También debemos recordar que fue un discípulo de Juan el Bautista. Si gustan leer conmigo en Juan, capítulo 1, versículos 35 al 40. One important thing about John is that he was a disciple of John the Baptist. Let's read John 1:35 through 40. Juan capítulo 1, versículo 35 al 40. El día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: "He aquí el Cordero de Dios". Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde estaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Es importante, ¿verdad? Juan, el escritor de su evangelio, nos deja ver pues, que también él mismo era un seguidor de Juan el Bautista. Pero también Juan cumple, hermanos, un rol importante dentro de los escritos del Nuevo Testamento. Escribe por lo menos 5 libros del Nuevo Testamento. Su evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Un dato importante también recordar es que, bueno, Juan es el último apóstol del Señor Jesucristo que muere en la isla de Patmos aproximadamente en el año 97 o 98. Otro aspecto importante es recordar que Juan fue ese discípulo o ese apóstol a quien Jesús amaba. Era el apóstol amado. Era, no sé si debo decirlo de esa forma, pero era el discípulo favorito de Jesús. Fue con quien tuvo más relación o con el cual estuvo más cercano el apóstol Juan. Jesús llamó a Juan y a Santiago los hijos del trueno. Esto es importante también. Juan veo en toda
la descripción de los evangelios, veo una transformación completa del apóstol Juan. Y yo creo que esto es importante. Uno de los hijos del trueno se convirtió en el apóstol del amor. ¿Les parece a ustedes eso importante? One of the most important things, I guess, is to see that John was called by Jesus a son of thunder. And this son of thunder became the apostle of love. What a great transformation in his life. And you ask me why? I truly believe that transformation was possible because how close John was to Jesus Christ. He spent most of the time with Jesus, and if you ask me, I truly believe that's the main reason why the Apostle John was transformed. That's important to me. I want to remind you that if you have any questions or comments, feel free to do it. Yo creo que gran parte de la transformación de Juan, el apóstol, que se convirtió en el apóstol del amor, fue precisamente porque, bueno, estuvo o pasó mucho tiempo con Jesús. Y eso es importante tomarlo en consideración. Santiago es su hermano, también apóstol. Santiago y Juan eran pescadores de profesión. Es lo que encontramos en Mateo, capítulo 4, 21. Son de esos primeros apóstoles que llamó el Señor y que dejaron la pesca, dejaron las redes únicamente por seguir a Jesús. El padre de Juan, según el registro bíblico, se llamaba Zebedeo. Su madre se llamaba Salomé, que era la hija de Herodías, o que más bien la hija de Herodías tiene el mismo nombre. Y el único apóstol, como ya dije, que murió de muerte natural. Históricamente y bíblicamente, Juan fue el único apóstol que murió de muerte natural, probablemente alrededor de los 100 años, allá pues, como ya lo dije, en la isla de Patmos, cuando recibe la revelación del Apocalipsis. Last but not least, I think it's very important for us to remind the Apostle John is basically the only one who died on natural way when he was at the island, and he received the revelation of Jesus Christ. That's what we have in Bible records and history records. Muy bien. Como ya lo mencioné también, hermanos, Juan, el apóstol Juan, escribe 5 libros en el Nuevo Testamento, su Evangelio, sus 3 cartas y el Apocalipsis. El 92%, vean ustedes qué dato más importante, el 92% del libro de Juan no se encuentra en otros relatos como el de Mateo, Marcos y Lucas. ¿No les parece a ustedes eso interesante? Lo que ya sabemos se llaman los evangelios sinópticos. Juan nos escribe 92% de cosas que no están escritas en esos libros. Ahora estamos hablando entonces del evangelio de Juan. Los últimos 10 capítulos del libro de Juan se centran en la última semana de Cristo Jesús en la tierra. Noten de nuevo, hermanos, les estoy compartiendo datos que a mí me parecen muy interesantes. 10 capítulos. Los últimos 10 capítulos de su evangelio se centran en la última semana de Jesús aquí en la tierra. 2/3 del libro de Juan se centran
en los últimos 6 meses de vida de Jesús y 1/3 del libro analiza su último día. Es decir, Juan, comparado a los otros escritores de los evangelios, pues parece que se enfoca más en esos últimos días o meses de vida de Jesús. Da como máximo 20 días de ministerio de Jesús. Juan señala 27 conversiones personales de Jesús. Es decir, Juan, comparado a otros, registra 27 conversiones, encuentros de Jesús con personas. Juan también enfatiza la paternidad de Dios y la afiliación de Jesús con el Padre Celestial. Más de 100 veces utilizó la palabra Padre, utilizada por Jesús. No hay parábolas en el Evangelio de Juan. No hay parábolas como Mateo, Marcos y Lucas escriben. El Evangelio de Juan es un libro universal para todos nosotros. Es decir, Mateo parece como que escribió más a los judíos. Lucas y Marcos escriben más como para los gentiles, pero el Evangelio de Juan es un evangelio más universal para toda la humanidad. Y eso es importante para nosotros. Eso prácticamente, hermanos, lo vemos en ese último, uno de los últimos versículos que escribe Juan. Por ejemplo, si gustan, podemos leer Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. For me, it's important to mention at this time the Gospel of John is basically an universal gospel. What I meant with that? Well, it seems to me that Matthew writes more to the Jews people. Mark and Luke, they wrote mostly to Gentile people. But John, in his gospel, is more for the whole humanity. It's universal. In his main purpose on writing this, we see it in John 20, 30, and 31. Y dice así, hermanos, espero estén ahí conmigo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, ¿cuál es la razón por la que escribe Juan su evangelio? Escribe para que todos nosotros, para que toda la humanidad crea que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es el resultado de que un ser humano crea en Jesús como el Hijo de Dios? Dice el texto, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Por esta razón Juan escribió su evangelio. Pero si usted lee el verso 30, dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales ni siquiera se escribieron en su evangelio. Porque no cabría en la tierra, no sería posible guardar en toda la tierra o en los libros, escribir todo lo que Jesús hizo. Imagínense, hermanos, lo que nosotros tenemos apenas en este libro es lo que necesitamos para creer. Pero Jesús hizo mucho más que eso. Para mí es importante. Es importante eso. ¿Cuántas cosas más hizo Jesús en la tierra que nosotros quisiéramos saber, que apenas se nos escribieron unas cuantas?
Eso es importante. That's important. Verse 20. Verse 30. John is telling us that Jesus Christ did more than what we have in the Bible. More miracles, more signs in the presence of his disciples. And they weren't written in this book. That's important to me. Algunos versículos claves, hermanos, porque como les digo, este es un estudio apenas ligero, no nos alcanzará el tiempo, pero algunos versículos claves. Si yo les digo Evangelio de Juan, ¿cuál es el versículo que usted más recuerda de Juan? If I ask you, Gospel of John, what's for you the most important verse in the Gospel of John? ¿Cuál es el versículo más importante para usted de Juan? Well, for me, probably John 14:6. Para mí, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no sé ustedes, díganme ustedes, ¿cuál es el versículo más importante para ustedes de Juan? That's mine. I want to know yours. Nathan? John, let's see, John 11, 25 and 26. Do you want to read it? El hermano dice Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué es esto? Muy bien. Gracias, hermano Nathan. Es un verso importante el que hermano Nathan menciona. Yo soy la resurrección y la vida. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es otro versículo, hermanos? Ustedes pueden ver algunos en la presentación. Juan capítulo 1, versículos 1 y versículos 14. Yo creo que esta es una declaración importante. En el principio era el verbo, o como dicen las versiones en inglés, era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el verbo es Cristo Jesús. Y Juan dice, en el principio existía Cristo Jesús. En el principio Cristo estaba con Dios y desde el principio Cristo o Jesús era Dios. Esta es la declaración más importante probablemente de todo el libro, porque nos va a dejar precisamente ver que Jesús o Cristo, como usted le quiera llamar, o Jesucristo, es Dios. Y este Dios decidió venir a la tierra y encarnar un cuerpo humano, y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. This is an important statement that John is making here, not only in verse 1, but also in verse 14. This word, Jesus, Christ, or Jesus Christ, was with God, but he also was God. And this God came to this world in a human essence. And we saw him. We saw his glory, full of grace and truth. I'm kind of translating the Spanish version, but you understand what I'm saying. God was since the beginning, and that God was Jesus, or Jesus was God. ¿Qué me dicen, hermanos, de Juan 3:16? ¿Acaso no es uno de los versículos más importantes
de todo el Evangelio de Juan? What about John 3:16? Probably the most known verse in the whole Bible, probably, if I am not mistaken. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, Juan escribe para hacernos saber que Jesús es Dios, que este Dios vino a la tierra para salvarnos y que si creemos en Él, si obedecemos en Él, vamos a poder tener vida eterna. Nunca vamos a morir. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien, Nathan. Ya los chicos de Nathan ya hoy venían preparados, venían citando Juan 8:32 de memoria y lo dicen muy bien. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso con respecto al Evangelio. Pero hay 2 o 4 versículos en su primera carta que a mí me parece importante mencionar el día de hoy. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y luego el versículo 7. Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, versículos 1 al 4. First John, chapter 1, verse 1 through 4. And then verse 7. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, primera de Juan 5, versículos 11 y 13. Now, chapter 5, verse 11 and 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vean una vez más, hermanos, qué importante las palabras de Juan. Él nos dice en este versículo, les he escrito para que sepáis que tenéis vida y vida eterna en el Hijo de Dios. ¿No es cierto que a veces se nos olvida esto, hermanos? Digo yo, podría ser que se nos olvide. Y por eso Juan escribe, para que sepamos, para que recordemos que si estamos en Cristo, tenemos vida eterna. These 2 verses are very important to me because, being honest, sometimes it's easy for us to forget that we have eternal life. We know it, but sometimes we forget it. And John wrote these words to remind us that we have eternal life. That's why I think it's one of the key verses in his writings. La declaración del tema de Juan, pues ya lo hemos leído en Juan 20, 30 y 31. No lo vamos a volver a leer, ya lo leímos.
pero vamos a dedicar la mayor parte del tiempo de la clase para ver otros aspectos importantes. Por ejemplo, Juan proporciona evidencia convincente de que los lectores concluirán que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sé que muchos no lo creen, muchos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, lo que Juan escribe es suficiente para nosotros saber que así es. ¿Cierto? Tenemos suficiente evidencia. 2. Juan nos confronta con la deidad de Cristo. Esto es otra cosa que algunos no creen y que es tema de discusión hoy en día. ¿Qué es esto? Jesús es Dios. ¿Sí? Jesus Christ is God. Some people don't believe that today. But John, the apostle, not only in his gospel, but in his letters, he's giving us enough evidence that this is true, that Jesus is God. 3 palabras claves aclararon el propósito de Juan en Juan 20, 30 y 31. 3 cosas: señales que nos llevaron a la creencia, y la creencia nos conduce a la vida. Yo pregunto, la gente del tiempo de Jesús, si Jesús no hubiese hecho señales, ¿hubieran ellos creído que Él era el Hijo de Dios? Probablemente no. Pero las señales que Jesús hizo en la tierra, los milagros, fueron suficiente evidencia de que Él era el Hijo de Dios. I'm asking a question because John 20, 30 is telling us that Jesus Christ did a lot of signs and miracles. And that was given them enough proof that he was the Son of God. But my question is, what if Jesus, for any reason, didn't make any signs? Do you think they're going to believe in Jesus if he never performed any kind of signs of miracles? Maybe not. That's what I think. Yeah. Think of, I think it's Mark chapter 2, when he lowers the lame man and he says, is it easier for me to say your sins are forgiven or to heal you? So healing was just an outward sign that he is able to forgive sins. The ultimate goal was the forgiveness of sin. That's very good. Hermano Nathan está citando, dice Marcos 2, cuando Jesús cuando Jesús sanó a aquel cojo, y antes de sanarlo, le perdona sus pecados, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿y usted cómo es posible que pueda perdonar pecados? Y al final Jesús dice, bueno, les voy a demostrar que tengo poder para las dos cosas, para sanar y también para perdonar pecados. Entonces Jesús estaba con las dos cosas, probando que Él realmente era el Hijo de Dios. Aquí pues trato de presentarles más o menos de una forma más visual lo que Juan 20:30 nos dice. Y es que las señales o los milagros nos conducen a creer. Y cuando creemos, eso nos lleva a tener vida eterna. Las señales incorporaban la revelación de Dios a través de las enseñanzas y milagros de Jesús. La creencia fue la reacción para lo cual las señales fueron diseñadas. Y finalmente, pues la vida es el resultado para lo que las señales
fueron diseñadas. Otra vez, esto dicho en forma complicada, pero en forma sencilla es, Jesús sabía que cuando venía al mundo tenía que hacer milagros para que la gente creyera en Él. Y cuando la gente creyera en Él, eso los iba a llevar a la vida eterna. Pero sí o no, que hubo muchos que no creyeron en Él. No creyeron en sus señales. Y como no creyeron, por tanto, no tuvieron acceso a la vida. Yo creo que esto es bastante sencillo de comprender. Igual hoy en día, pues no tenemos al Señor Jesucristo aquí en la tierra, tampoco tenemos milagros, pero tenemos la palabra de Dios. Y la palabra nos ayuda a creer. Por eso dice Juan, estas cosas que he escrito, las he escrito para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si no creemos, no podemos tener vida. Hablando acerca, por cierto, de esos milagros y señales, podemos enumerar las señales que Jesús hizo y que Juan registra en su evangelio. Son 8 en esta diapositiva. El agua convertida en vino, Juan capítulo 2. Y algunos utilizan el texto para decir que Jesús hizo una bebida alcohólica o fermentada, lo cual no es el caso, sino que hizo más bien un jugo de uvas fresco, recién hecho en calidad. La curación del hijo del noble en Juan capítulo 4 es otra señal o milagro que aparece aquí y no necesariamente en los otros evangelios. La curación del cojo en el estanque de Siloé, la alimentación de los 5,000 en Juan capítulo 6, cuando Jesús camina sobre el agua, también en Juan capítulo 6, la curación, de un hombre ciego de nacimiento en Juan capítulo 9. Todas estas señales o milagros no necesariamente aparecen en los otros evangelios, son muy particulares de Juan. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro en Juan capítulo 11. Yo creo que es una de las que más nos tocan, la resurrección de Lázaro, porque fue en ese capítulo donde dice el verso 35 que Jesús lloró y nos muestra su humanidad. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Si iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué lloró? Muchas pueden ser las respuestas. Yo en lo personal creo que estaba en su completa humanidad. I'm here in this one, number 7, when he rose Lazarus. And I'm asking because on verse 35, Jesus wept or cried. Right? Can you please tell me, Nathan, why did Jesus cry? If he knew that he was going to raise his friend from the dead, why? Why he's crying? Interesting, right? And there are a lot of probably a lot of good answers on that question, but I guess he was in his humanity. Lazarus was his friend. Some people believe that he was crying because he was facing the results of our sins,
because death is a consequence of our sins, right? He probably cried because he saw all people crying and he was full of mercy with them. That's what some people believe, but I was just curious about what your thoughts are on that. Yeah. Nobody knows. Algunos creen que Jesús estaba llorando de ver las consecuencias del pecado, porque la muerte física es resultado del pecado. Algunos creen que Jesús solamente estaba lleno de misericordia de los que estaban allí. No sé, muchas pueden ser las razones, pero es un texto importante. Por cierto, ese fue uno de los textos que mencionó Nathan hace un momento, donde Jesús dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Importante. Y número 8, pues la segunda gran cantidad de peces, 153 peces. Ya conocemos la pesca milagrosa, ¿verdad? Donde Jesús se llenaron las barcas, pero hay una segunda ocasión donde Jesús llena la barca, en este caso de Pedro y sus discípulos, en Juan capítulo 21. Voy finalizando, hermanos, porque esta clase ya necesitamos pues irla terminando, pero también quisiera mencionar la gran evidencia abrumadora para mostrar que Jesús era Dios. En esta diapositiva comparto con ustedes, hermanos, cada una de esas declaraciones que Jesús hizo diciendo, yo soy. En Éxodo capítulo 3 vemos cómo el nombre de Dios es yo soy. Y hay por lo menos 13 ocasiones. Las leo, hermanos, no podemos leerlas, los versículos todos, pero podemos hacerlo en casa de tarea. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el Mesías, en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 6 dijo, yo soy el pan de vida para alimentar a las multitudes. En Juan capítulo 8 dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando le vinieron a hacer la pregunta si apedreaban o no a una mujer adúltera. Yo soy de arriba, dijo Jesús en Juan 8. Yo soy antes que Abraham. Yo soy, he existido desde siempre. Yo soy la puerta en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor, también en Juan capítulo 10. Yo soy el Hijo de Dios, en Juan capítulo 10. Y por eso el Padre y yo uno somos. Yo soy la resurrección y la vida, en Juan capítulo 11. Yo soy Maestro y Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor en Juan 15, y yo soy el Rey, le dijo Jesús a Pilato. En cada una de estas declaraciones, cuando Jesús dijo, yo soy, yo soy, yo soy, en palabras sencillas estaba afirmando, yo soy Dios. Para terminar, hermanos, la lección de hoy, hay un mensaje transmitido por los 4 escritores de los evangelios. Ese mensaje es que Dios nos ama y envió a su Hijo para redimirnos y darnos vida en plenitud.
Juan nos escribió a todos evangelios universales, Cristo y su descendencia. Con esta diapositiva terminamos. Los nombres usados por Juan para presentar a Jesús en Juan capítulo 1. Solo en el capítulo 1 Jesús es llamado la palabra, el verbo, Dios, es llamado hacedor o creador, es llamado como la vida. Jesús es la luz de los hombres, Jesús es la luz verdadera, Jesús es el unigénito del Padre. Jesús dice que está delante de mí. Jesús dice que es Jesucristo, el Dios unigénito, el Cristo, la profecía, el Señor, Cordero de Dios, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, el Hijo del Hombre. A mí me encantaría, hermanos, amigos, poder tener tiempo para considerar con ustedes cada uno de esos versículos en detalle. Pero eso nos ocuparía, imagínense, 3, 4 meses, no sé cuánto. I would like to have more time to talk to you about each one of those names and consider those texts. But I mean, I need 3 or 4 months to talk with them. I mean, to talk to them, to talk to you about them. Sorry, but I don't have the time. I hope that you can spend a little bit of time at home if you want to learn more about it. But that's John. That's the Gospel of John. And just to finish this class, it's important for us to remember that this apostle is writing us just to believe in Jesus Christ. And that's what we have to preach to any people in this world. So I really appreciate your time, your comments, questions. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda, me ayuda, me ayuda por